Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Y Jesús nos enseña que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y agrega que debemos amar al prójimo como a uno mismo. El Evangelio dice así: en aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Vamos primero a la estructura de este evangelio, que es muy simple, se divide en tres partes y es muy clara. En el versículo 34 y 35 del capítulo 22 relaciona lo que hemos escuchado con los versículos anteriores, donde Jesús con su sabiduría hace callar a los saduceos. En el versículo 36, concretamente, los fariseos, a través de este doctor de la ley, le hace a Jesús la pregunta, y para terminar, del 37 al 40, Jesús contesta a la pregunta con mucha sabiduría, recurriendo al Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál era la intención de estos fariseos que mandan al doctor de la ley a preguntarle a Jesús? Y es la misma intención que tenían anteriormente cuando le hicieron las otras preguntas, o sea, tentarlo. Y ese tentar significa encontrarlo en algún error. Ahora, hay una segunda intención, que por el hecho de que Jesús había contestado positivamente, con toda verdad y sabiduría, se había convertido en una autoridad. Entonces también lo van a ver y le preguntan, porque ya Jesús para todo el mundo era una autoridad. Ahora, ¿por qué los fariseos mandan a un doctor de la ley? Y precisamente porque el doctor de la ley conocía toda la Torá, o sea, donde está escrita toda la ley judaica con sus prescripciones. Entonces, él, sabiendo la ley, podía preguntarle a Jesús y encontrarlo en un error. Ahora le pregunta no sobre las prescripciones, o sea, no sobre los 248 mandatos o los 365 prohibiciones que constituyen todo lo que significa las prescripciones de la ley, sino que va directamente a los mandamientos y le pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Ese principal tiene un juego, porque puede significar el mandamiento central, o puede significar si este mandamiento, cuál es el mandamiento que realmente hay que cumplir y los otros no hace falta. La pregunta iba en ese sentido. Y entonces Jesús, sabiendo que se debían cumplir todos los mandamientos, desde el más pequeño al más grande, contesta con el mandamiento central. No el único mandamiento o el que hay que cumplir por encima de los demás. Hay que cumplirlo a todos. Pero el central de todos es el mandamiento del amor a Dios. Entonces Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Okay. ¿Qué quiere decir con todo tu corazón? Con todo tu corazón quiere decir con todos tus sentimientos, con todo su ser. El corazón para los orientales significa todo el hombre.
todo el hombre debe amar a Dios. Con toda tu alma, ¿qué quiere decir? Muy similar al corazón, pero hace más referencia a la unión con Dios. Debemos unirnos totalmente, unir el alma totalmente a Dios. Y tercero, con toda tu mente, o sea, conscientemente, sabiendo lo que estás haciendo, libremente te unís a Dios, sabiendo que es tu mejor opción. Él agrega: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que si bien está incluido en el primer mandamiento, ¿sí? Para que quede claro que hay que hacer las dos cosas, o sea, amar a Dios y amar al prójimo, él agrega este segundo mandamiento. Ahora, habíamos dicho que esto se saca, Jesús saca estos textos del Antiguo Testamento. Ahora, el primer mandamiento de amor a Dios lo saca de Deuteronomio 6:5, donde está el Shema Israel. Shema Israel quiere decir escucha Israel. ¿Qué es lo que debe escuchar Israel? El segundo versículo de este Shema Israel es el amor a Dios. Importantísimo para entonces los judíos y también, por supuesto, para nosotros. Pero ya vamos a ir a explicar un poco más sobre el tema del Nuevo Testamento. El segundo versículo se saca del Levítico, donde están todas las prescripciones y leyes, ¿sí? Pero concretamente Levítico 19:18 habla del amor al propio pueblo. Y Levítico 19:34 habla de el amor a los extraños y a los extranjeros. Ahora, estos dos mandamientos son el fundamento, o es donde se asienta, ¿sí?, toda la ley y los profetas, todo lo que han enseñado los profetas, todo lo que está escrito en las leyes que hay que cumplir o en las prohibiciones que hay que evitar, todo se centra en el mandamiento del amor. Ahora los invito a ir al Nuevo Testamento, no apartarnos de esto, sino buscar cómo Jesús aplica estos dos mandamientos en el Nuevo Testamento. Y lo hace, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 34, donde Jesús enseña el mandamiento nuevo. Y dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, ¿qué es ese doy? ¿Por qué hago énfasis en ese doy? Porque en griego es didomi, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en muchas de las partes, la mayoría, se usa como regalo. Y entonces, ¿cómo Jesús me va a regalar un mandamiento? Si el mandamiento es un mandato que hay que cumplir, ¿cuál es el regalo? ¿Dónde está el regalo? En el amor. El amor del Nuevo Testamento, que es un amor cristiano, que es un amor nuevo, que es un amor distinto, que es un amor más fuerte, que nos lleva a amar incluso hasta nuestros enemigos. Ese amor que Jesús nos da es su propio amor, porque dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Con qué amor me amó Jesús? Con el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, que es el don más grande y más excelente que Dios nos ha dado, su amor. Ese está en el mandamiento nuevo. Y entonces debemos amarnos los unos a los otros con el amor que Dios nos ha dado, con Jesús nos ha dado. Es un amor más fuerte, es un amor distinto, es un amor nuevo. ¡Qué grandeza en esto! Y en estos tiempos donde prima la dificultad, la discordia, ¿no? El hecho de yo pienso de otro modo, yo pienso, ¿qué es lo que prima por encima de todo? Es el amor. El amor, y principalmente este amor cristiano. Pues el Papa dice: nosotros cristianos debemos
debemos fortalecer a los demás, contener a los demás, porque tenemos, no porque seamos mejores, sino porque el amor que Dios nos ha dado es más fuerte, es distinto y nos lleva a amar incluso a nuestros enemigos. Es más eficaz porque ese es el amor que convence, es el amor que mueve, es el amor que es veraz y es el amor que nos lleva a abrazar a aquel que necesita. Entonces fíjense que en la carta a los Romanos San Pablo nos dice lo siguiente. Vamos a la carta a los Romanos donde San Pablo claramente nos dice: con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice en efecto lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se reúnen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Romanos capítulo 13 del 8 al 10. Siempre recuérdenlo. Y después, con respecto a la libertad, cuando San Pablo en Gálatas habla de que para la libertad Dios nos ha hecho libres, va a decir cuál es esa elección que debemos hacer para ser plenamente libres, para que la libertad se perfeccione y para sentirnos realmente libres. Y la elección del amor. Y va a repetir en Gálatas lo mismo que decía en Romanos: pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que en el Nuevo Testamento incluye el amar los unos a los otros como Dios, o sea, nos ha amado. Y eso incluye el amar el amor, porque el amor es precioso, porque el amor es nuevo, lo que decíamos. Amar con ese amor a Dios que nos ha regalado ese don tan perfecto, y amar al prójimo con ese amor más fuerte, mutuamente, porque ahí se da la amistad, porque ahí se da la unión, con todo el corazón, con toda el alma y libremente, como habíamos dicho. Por eso los invito, para terminar, a rezar juntos, a rezar pidiéndole a Dios que nos dé ese amor, que está especificado y está comentado, ¿sí?, en 1 Corintios 13. Lo hemos escuchado tantas veces, pero ese describe este amor que Dios nos ha regalado, ¿no? 1 Corintios 13, 4. Recemos juntos, pidiéndole a Dios este don. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad nunca morirá. Si nunca morirá, le pidamos a Dios que nunca la quite de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros, como Jesús nos amó. Los espero en el próximo comentario bíblico y que Dios los siga bendiciendo.